Bueno, buenos días. Entiendo que ya estamos en el horario para comenzar. Mi nombre es Francisco Arce, soy asociado senior del grupo laboral de Keri y compañía. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Estamos en tiempos difíciles, estamos en tiempos complejos, donde además hemos tenido esta nueva norma que ciertamente se agradece y se reconoce la intención detrás del gobierno y de los parlamentarios en haber aprobado tan rápidamente esto, pero naturalmente, como ustedes pueden haber visto ya, no está exenta de algunos cuestionamientos y algunas dificultades en cuanto a su aplicación práctica. Hemos visto en los últimos días una serie de presentaciones, hemos escuchado análisis, nosotros en el grupo laboral de Keri, donde somos 18 abogados actualmente dedicados únicamente a temas laborales, hemos analizado profusamente este tema. Aún tenemos dudas, aún tenemos cuestionamientos. Dentro de las curiosidades, antes de entrar directamente a la presentación, podemos contarles que luego de la publicación de la ley el día 6 de abril, ya el 7 de abril el gobierno envió una ley aclaratoria de la ley, que no aclara las cosas donde nosotros tenemos duda, pero eso es de todas maneras sintomático un poco de lo que de las dificultades que presenta esta ley, que necesitaba salir rápido. Podría haber sido mucho mejor, a lo mejor desde el punto de vista técnico, pero la necesidad de su rapidez primó sobre lo técnico probablemente. Así que bueno, una vez más agradecerles. Hemos recibido algunas de las preguntas que nos han enviado cuando ustedes se registraron, y esperamos que esto sea útil. Yo, un par de aclaraciones. Ustedes en este minuto están con los micrófonos apagados, están con las cámaras desactivadas. Lamentablemente para ustedes la única cara que pueden ver es la mía, pero al final de la presentación, que voy a tratar de hacer lo más rápida posible, es una presentación más bien descriptiva. La idea es que al final vayamos analizando las complejidades, los cuestionamientos que se mantienen abiertos, y ustedes en las herramientas de Zoom van a poder ver que hay un cuadro de diálogo que dice Q&A, y ojalá los que no hayan hecho preguntas hasta ahora puedan, en la medida que les vayan surgiendo, ir incorporando sus preguntas en ese Q&A, y al final de la presentación vamos a tratar de de contestarlas de la mejor forma posible, de nuevo sabiendo que hay algunas cosas que van a ser materia de interpretación. Esperamos con ansias un dictamen de la Dirección del Trabajo, pero de todas maneras tenemos que salir navegando de la mejor forma posible en estos días en que nuestros trabajadores requieren esta protección, y por cierto también las empresas. Así que bueno, esta ley, como dice su título, tiene por objetivo la protección del empleo, y como antecedentes generales sabemos que se dictó como el marco del plan de emergencia implementado por la autoridad como consecuencia del COVID-19, esto dentro de una serie de medidas económicas, tributarias, laborales que se han ido adoptando. Este es un tema, sabemos, en constante evolución. Todos los días vemos normas, instructivos nuevos, regulaciones en cuanto a permisos y salvoconductos, que por cierto han hecho bastante complejo el escenario en este último mes, pero bueno, de nuevo, es parte de las normas que se hacen absolutamente necesarias y para las cuales en realidad nadie estaba preparado. La ley fue publicada el día 6 de abril y ha comenzado a regir de esa fecha, sin perjuicio de algunas aplicaciones retroactivas que vamos a ver en su minuto, y básicamente se establecen tres alternativas que ya todos ustedes deben haber escuchado. Una es la suspensión del contrato de trabajo como consecuencia de una orden o acto de autoridad. La segunda es la posibilidad de pactar la suspensión temporal del contrato de trabajo de común acuerdo con los trabajadores. Y en tercer lugar, la posibilidad de hacer pactos de reducción de jornada, de la jornada de trabajo en los casos en que la ley permite, que son bien acotados y que desde ya adelantamos. En estos pactos de reducción de jornada no solamente se reconoce la contingencia asociada a COVID-19, sino que también de alguna manera, como lo vamos a ver, se recoge la contingencia que surge a partir del 18 de octubre como consecuencia
del llamado estallido social. El primer caso que vamos a ver entonces es la suspensión del contrato o por acto de autoridad. ¿En qué consiste básicamente? Es la suspensión de la relación laboral cuando la autoridad ha emitido una resolución que implica la paralización de las actividades económicas de manera temporal para el país o para una zona particular y que tiene como consecuencia el impedir o prohibir totalmente la prestación de los servicios contratados. Es decir, aquí debe haber un acto o declaración de autoridad que establezca medidas sanitarias o de seguridad interior para el control de coronavirus. Y no basta cualquier acto o declaración de autoridad, sino que ese acto de autoridad debe impedir o prohibir totalmente la prestación de los servicios, del servicio contratado, así lo establece la norma. Y eso abre espacio a una serie de discusiones que también vamos a tratar en su minuto. Además de este acto de autoridad, o de la resolución de la declaración de autoridad que establece las medidas sanitarias de autoridad o de seguridad interior, debe existir, y esto es en realidad lo que gatilla la prestación, una resolución que está suscrita o emitida por la Subsecretaría de Hacienda, por la Subsecretaría del Trabajo y con la avisación de la Dirección de Presupuesto, que indica el territorio afectado y las actividades exceptuadas de la paralización. La primera resolución que vimos es la del mismo 6 de abril, que fue publicada en el Diario Oficial el día 8, que es la resolución exenta número 88, que muchos de ustedes ya pueden haber revisado, y que básicamente lo que hizo fue reconocer todas aquellas resoluciones de distinta naturaleza que a partir del 18 de marzo han establecido medidas sanitarias o de seguridad interior, partiendo por la declaración del estado de catástrofe, luego las resoluciones que establecen cuarentenas, cordones sanitarios, prohibiciones de funcionamiento a ciertas actividades, etcétera, indicando cuál es el territorio asociado a cada una de esas resoluciones o impedimentos, para luego establecer, tal como lo viene dado por la norma, aquellas actividades que se entienden excluidas del impedimento o prohibición de funcionamiento. Entonces, como requisitos generales, o de nuevo, de procedencia, vemos que es necesario un acto de declaración de autoridad que impida o que tenga el efecto práctico de impedir o prohibir totalmente la prestación de los servicios contratados, y debe existir esta resolución a la cual ya nos referimos. Requisitos respecto de los trabajadores. Debe el trabajador, en primer lugar, y esto es algo que atraviesa a toda la norma, esto aplica a trabajadores que se encuentren afiliados a el seguro de cesantía. Naturalmente que aquellos trabajadores desde 2002 en adelante, para los cuales es obligatorio, están todos incorporados, y ciertamente que hay un tema o un vacío que ya se ha anunciado, que puede haber una regulación respecto a aquellas personas que no son parte de este seguro de cesantía por haber sido contratados con anterioridad a 2002 y que decidieron voluntariamente no incorporarse al seguro de cesantía en su minuto. Y otro tema de los que se está tratando, lo adelantamos, es la posibilidad de ver protección también al trabajador independiente. Hoy sabemos que el trabajador independiente tiene obligaciones de cotizar, pero hoy, en estas circunstancias, no está recibiendo una protección de parte de la ley. Entonces, bueno, adicionalmente a eso, ¿cuáles son los requisitos particulares para que el trabajador acceda al beneficio? Tiene que registrar 3 cotizaciones continuas con el mismo empleador en los 3 meses anteriores al acto de autoridad, o registrar un mínimo de 6 cotizaciones mensuales, continuas o discontinuas durante los últimos 12 meses, siempre que a lo menos las últimas 2 sean con el mismo empleador de los últimos 2 meses anteriores al acto de autoridad. Lo adelantamos. Si no se cumple con ese requisito, debiéramos decir que en realidad ese trabajador no va a poder acceder al beneficio que establece esta ley. Luego, en el tema burocrático, pasados esos requisitos que decíamos anteriormente referidos a las cotizaciones, el empleador es quien va a tener que registrar, y sabemos que eso ya está comenzando el proceso, va a tener que hacer esta declaración jurada simple ante la administradora del Fondo de Cesantía. La AFC, en su página web, a la que me imagino muchos de ustedes ya han tenido acceso, ha
abierto una especie de cronograma de los pasos a seguir y ya hasta el día de mañana, hasta el día 15, establece un primer periodo donde los empleadores debieran registrarse las características que ahí se indican para luego, a partir del día 15, empezar a incorporar trabajadores para que reciban este beneficio, al menos respecto de las prestaciones correspondientes al mes de abril, y establece cuáles son los plazos para hacerlo. Entonces, tenemos esta primera declaración jurada del empleador ante el administrador del Fondo de Cesantía, que tiene que indicar cuáles son los trabajadores o el trabajador que van a ser afectos al beneficio o respecto de los cuales nosotros estamos pidiendo el beneficio. Vamos a tener que declarar que los trabajadores no han suscrito un pacto que asegure la continuidad de los servicios, estos famosos pactos de continuidad laboral, y que les asegure el pago de las remuneraciones en forma total o parcial, que los trabajadores no han suscrito un pacto de reducción de jornada cuando la ley lo permite, que los trabajadores no se encuentran acogidos a licencia médica y la información, dice la norma, necesaria para el pago del beneficio, seguramente aquella referida a las remuneraciones de los últimos meses, porque debemos recordar y vamos a ver que el beneficio se va a calcular en función de las remuneraciones de los últimos 3 meses. Por lo tanto, esta declaración jurada que imaginamos va a ser nadie de ustedes probablemente va a tener que crear un modelo de declaración jurada. Lamentablemente para nosotros los abogados no vamos a tener que hacer ese trabajo para ustedes. Sí va a venir en un formato establecido por la administradora del Fondo de Cesantía para que pueda ser llenado por los empleadores. ¿Cuáles son los efectos de esta alternativa? De la suspensión, recordemos, por el acto de autoridad. Aquí no hay una cuestión de voluntariedad, sino que es una consecuencia de este acto de autoridad. Primero, se suspenden de pleno derecho los efectos de la relación laboral, es decir, con el acto de autoridad se suspende las obligaciones de cada una de las partes en la relación laboral, aquellas más esenciales. Es decir, respecto de los trabajadores, ellos no deben prestar servicios, y respecto del empleador, no deben pagar las remuneraciones durante este periodo, tampoco naturalmente deben proveer el trabajo, porque hay un impedimento de hacerlo, pero vamos a ver, deberá mantener el pago de cotizaciones previsionales y de salud, con excepción de las cotizaciones por seguro de accidentes y enfermedades profesionales. Y aquí me detengo en el tema de las cotizaciones, que es un tema también en evolución y que ciertamente da cuenta de que esto, entre comillas, no es gratis. Yo he escuchado casos de pymes que incluso me han dicho, la verdad es que yo ni siquiera puedo mantener el pago de las cotizaciones previsionales tal como viene establecido en la ley, porque yo tengo una situación de crisis desde arrastre, desde el mes de octubre, y en realidad ni siquiera voy a poder sostener eso. Y eso se ve, entre comillas, digámoslo, ese costo empresa, se ve empeorado por esta ley aclaratoria. ¿Cuáles son esas cotizaciones que debe pagar el empleador? Las cotizaciones, como decíamos, son aquellas previsionales y de salud, que son de costo del empleador, pero también aquellas que son de costo del trabajador durante este periodo, y solamente se excluyen las cotizaciones por seguro de accidentes y enfermedades profesionales. Es decir, no solamente voy a tener que asumir el costo respecto de lo que yo habitualmente pago, sino que también aquella parte del que es de costo del trabajador. Por ejemplo, la parte del seguro de cesantía que es de costo del propio trabajador. Ahora bien, hoy, como está la ley, ese costo no es total, es en función del 50% del monto que sirve de base de cálculo para el otorgamiento del beneficio. En términos simples, si un trabajador como promedio de los últimos 3 meses recibía 1 millón de pesos, yo esas cotizaciones previsionales las voy a tener que calcular en función de 500.000, porque es de nuevo en función de ese 50% de las prestaciones. Ahora, el proyecto de ley que probablemente va a ser aprobado, viene con una modificación en ese sentido y dice que las cotizaciones se van a tener que mantener al 100%, es decir, esas cotizaciones, tanto las de costo del trabajador como las del costo del empleador, se van a tener que pagar a un 100%, y ese es el costo que va a tener que asumir la empresa como consecuencia de la suspensión por el acto de autoridad. Pregunta: ¿qué pasa con las cotizaciones de salud, particularmente en relación
a lo que excede el 7% obligatorio, es decir, un trabajador que tiene un plan de salud contratado muchísimo más caro. Yo voy a poner mi propio ejemplo, en el caso de mi señora. Yo soy padre de 4 hijos, mis 4 hijos hoy día son carga del ISAPRE de mi señora y ella tiene un plan de salud que excede por largo su 7%. ¿Quién está obligado a ese pago? Si uno ve la norma, dice que son aquellas que son de cargo del trabajador y no hace ninguna distinción respecto a si son aquellas obligatorias o aquellas también adicionales que voluntariamente, como consecuencia de la contratación del plan de salud, por ejemplo, debe pagar el trabajador. Yo tiendo a pensar que lo razonable es que debieran ser aquellas de carácter obligatorio, si no habría una diferenciación entre trabajadores que la ley me parece que no ha querido crear, y será el trabajador el que deba sustentar aquellas diferencias, pero de nuevo, esperaremos que el dictamen de la Dirección del Trabajo resuelva algo en ese sentido. La opinión que nosotros tenemos es que solamente debe mantenerse el pago de las cotizaciones respecto de aquellas de carácter obligatorio, en el caso de salud hasta el 7% únicamente y no sobre el exceso. Otros efectos. El efecto más relevante de esta alternativa de la suspensión por acto de autoridad, luego de la suspensión, es que naturalmente que los trabajadores van a tener acceso a las prestaciones con cargo al seguro de cesantía, en primer término al fondo individual y luego al fondo solidario, y que es lo fundamental de esta ley, considerando el promedio de remuneraciones imponibles de los últimos 3 meses al acto o declaración de autoridad. Vamos a ver más adelante las tablas donde se establecen la estructura del pago de las prestaciones. Aquí, bueno, volvemos al punto que ya les planteaba respecto al tema de las cotizaciones y cuál va a ser lo que vamos a pagar. Hoy este slide todavía está indicando que lo que se debe pagar es el 50% de la cotización, sin perjuicio de que, como decíamos, el proyecto de ley que fue enviado el 7 de abril lo cambia y lo modifica ya al 100%. ¿Puede el empleador despedir trabajadores durante este periodo? Es una buena pregunta que la ley aparentemente trata de responder, pero a nosotros nos hace generar ciertas dudas. A ver, dice la norma que durante la suspensión el empleador solamente puede terminar el contrato por necesidades de la empresa o desahucio escrito del empleador, que es el artículo 161 del Código del Trabajo. Es decir, usted empleador, si ve, por ejemplo, que no puede ni siquiera mantener este costo de cotizaciones por el monto que sea, y necesita en realidad, y le es mejor negocio en el mediano o largo plazo, o es absolutamente necesario terminar el contrato de trabajo, usted solamente lo va a poder hacer por necesidades de la empresa o desahucio. Esto es, pagando las indemnizaciones que correspondan, dependiendo de si el trabajador tiene o no tiene antigüedad. Y esto es una declaración que se hace en términos bastante absolutos. Solo puede terminarse el contrato por necesidades de la empresa o por desahucio. Pero luego, la ley nos dice que no se puede despedir a los trabajadores por las causales de caso fortuito fuerza mayor asociadas al virus COVID-19. Es decir, y complementando eso, yo escuchaba la presentación de la ministra Saldívar la semana pasada en ICARE, y ella planteaba muy razonablemente, a mi juicio, que pueden haber otros casos fortuitos, o otras situaciones de fuerza mayor. Por ejemplo, se puede incendiar desafortunadamente una planta y ya mi contrato de trabajo no va a poder terminar o sea, va a poder terminar por fuerza mayor, pero no va a ser como consecuencia del COVID. Va a ser naturalmente del incendio. Pero ¿cómo hacemos conversar esto con esta declaración de que solo puede terminar el contrato por necesidades de la empresa? Entonces, si me dicen en términos absolutos que solamente lo puedo terminar por necesidades de la empresa, ¿por qué me establecen la excepción de que si es por fuerza mayor, no lo puedo hacer por fuerza mayor asociada solamente al COVID? Entonces me están reconociendo que lo puedo hacer por otra fuerza mayor. ¿Lo puedo hacer por otras causales también? ¿Qué pasa si el trabajador, yo estoy justamente en un proceso de investigación y se había gatillado una auditoría interna por temas graves de distracción de fondos, por ejemplo, y esa investigación interna concluyó durante este periodo de alguna manera y detecté que el trabajador me había robado 50 millones de pesos? ¿Puedo terminar el contrato de trabajo o no puedo terminar el contrato de trabajo?
Si es que no lo hago, porque yo digo, la ley en este minuto, mientras dure el acto de autoridad, me dice que solamente puedo terminarlo por necesidades de la empresa. Bueno, ¿qué hago entonces? Si es que me espero que termine el acto de autoridad, ¿me podrán alegar que en realidad yo perdoné la causal? La verdad es que el tema está abierto, el tema es discutible. Otro ejemplo, el caso de los contratos por plazo fijo. Yo creo que, y esos van a ser los grandes temas en realidad durante estas situaciones. Si estamos con un contrato a plazo fijo que dura un mes y medio, termina el 15 de mayo y resulta que yo estaba afecto en acto de autoridad todo el mes de abril, uno debiera pensar que naturalmente ese trabajador va a tener la cobertura por todo el mes de abril. Si el acto de autoridad se extiende y rige por todo el mes de mayo, yo el 15 de mayo voy a poder terminar ese contrato de trabajo. Bueno, tengo una norma que me dice que puedo terminarlo solamente por necesidades de la empresa. En nuestro parecer, no puede, porque no lo ha establecido la ley, entenderse que esta suspensión del contrato de trabajo tengo que extrapolarla a una especie de suspensión del cómputo del plazo fijo que yo he pactado con ese trabajador. Y en mi parecer, la verdad es que uno debiera pensar que sí va a poder terminar esos contratos de trabajo y que en realidad lo que la ley está planteando es un privilegio sobre la causal de necesidades de la empresa. De nuevo, es sumamente discutible, pero y nosotros recomendamos también requerir de la autoridad ciertas aclaraciones. ¿Por qué? Porque no puedo, por ejemplo, en el mismo caso del plazo fijo, correr el riesgo de que me lleguen a interpretar que por no haber terminado el contrato en el ejemplo que les daba el 15 de mayo, vayan a considerar que en definitiva ese contrato pasó a ser uno de naturaleza indefinido. Nuevamente, la ley no nos resuelve esta situación. ¿Quiénes están excluidos de este beneficio, de esta posibilidad? De nuevo, los trabajadores, primero, que no sean parte del AFC, que no estén afiliados al Seguro de Cesantía. Los trabajadores que no cumplan con los requisitos de cotizaciones que ya señalábamos anteriormente, de las 3 o las 6 en el último año. Los trabajadores que hayan suscrito un acuerdo con el empleador para asegurar la continuidad de la prestación de los servicios y el pago de remuneraciones. Estos famosos pactos de continuidad laboral, aquellos trabajadores que hayan pactado con el empleador estos pactos de continuidad, no van a poder, en principio, acogerse a la ley, salvo que se trate de pactos que se hayan suscrito a contar del día 18 de marzo y se haya producido la paralización de la actividad desde entonces. Me voy a detener porque sé que el tema es un tanto complejo e inusual en los pactos de continuidad laboral al final de la presentación dentro de aquellas materias que son de discusión y que están abiertas. ¿Quiénes quedan excluidos del beneficio? Además, los trabajadores que hayan pactado un acuerdo de reducción de jornada. Naturalmente, aquel trabajador que tiene un pacto de reducción supone que sigue prestando los servicios y naturalmente que no puede haber entonces una suspensión, porque la suspensión, ya sea por el acto de autoridad o por el pacto de suspensión voluntario hecho con el empleador, supone que cesa la obligación de prestar servicios y en el pacto de reducción de jornada hay continuidad en la prestación de servicios, aunque de una forma reducida. Y los trabajadores con licencia médica que perciban subsidio por incapacidad laboral, independiente del tipo de licencia, puede ser una enfermedad común o una enfermedad profesional, mientras percibe el subsidio. Aquí solamente hay una cuestión de carácter técnico. La norma siempre habla de que aquellos trabajadores que estén o que quedan excluidos de las normas de esta ley, los trabajadores que estén percibiendo un subsidio por incapacidad laboral, mientras perciba el subsidio. ¿Qué pasa con aquellos trabajadores que les rechazan las licencias médicas? Porque naturalmente ese trabajador no percibe el subsidio. Entonces vamos a tener que esperar la resolución de la COMPIN. ¿Qué pasa si esa licencia se mantiene en su rechazo? ¿Qué pasa si es apelada la resolución? ¿Cuándo se va a poder determinar entonces que ese trabajador estaba o podía o no recibir el beneficio? Va a recibir el beneficio en 2 meses más cuando esto quede resuelto y yo detecte que en realidad no recibió el subsidio. Lo lógico es pensar en principio que esto debiera operar
más o menos de manera automática, al menos en un inicio, con la presentación de las licencias médicas que indique el periodo de reposo. Porque yo creo que el objetivo principal de la ley, y yo creo que también un poco la presión que desde la autoridad se le va a dar a la AFC y también a los demás organismos que pueda competir en el caso de licencias médicas, es el preferir, en principio, el pago de las prestaciones sin perjuicio de los reclamos o apelaciones que pueda haber en forma posterior. Finalmente, ¿quiénes más quedan excluidos de este beneficio? Los empleadores que hayan sido excluidos del acto o declaración de autoridad. Tenemos esta primera resolución exenta, dice exente, debiera decir exenta, número 88 del 6 de abril, que enumeró los siguientes establecimientos como exceptuados de la paralización de actividades: establecimientos de salud, servicios de emergencia, servicios de utilidad pública, alimentos, comercio esencial, transporte, seguridad, prensa, educación, entre otros. Hay una serie de discusiones y yo les diría que de las preguntas relevantes que hemos recibido en el grupo laboral de Keri en los últimos días, especialmente a partir de la resolución del 6 de abril, es, bueno, ¿yo soy o no soy? ¿Puedo quedar comprendido dentro de un servicio de utilidad pública o no puedo quedar comprendido dentro de un servicio de utilidad pública? Los que han entrado un poco más detalle en esta discusión habrán podido ver que, por ejemplo, cuando nosotros entramos a comisaría virtual y vemos la posibilidad de pedir permisos, están los permisos y los salvoconductos. A propósito de los salvoconductos colectivos, y recordemos que los salvoconductos permiten la circulación durante toque de queda, se establecen en los instructivos una serie de actividades que no están en esta resolución 88, actividades asociadas a la minería y otras que en realidad no están contenidas dentro de este listado. Entonces parece haber una, no quiero decir una descoordinación, pero a lo menos una falta de conversación entre las distintas resoluciones, entre los distintos instructivos que han aparecido para definir, bueno, qué actividades son las que están realmente excluidas, cuáles son las que pueden, cuáles son las que deben seguir funcionando. Bueno, eso en relación al pacto de autoridad, y luego tenemos el pacto de suspensión del contrato de trabajo, y que es, valga la redundancia, el pacto por el cual el empleador y el trabajador acuerdan la suspensión temporal de la relación laboral cuando la actividad de la empresa se vea afectada total o parcialmente por la crisis sanitaria. Es decir, aquí estamos en una situación donde yo debería seguir funcionando, no tengo ningún acto de autoridad que establezca alguna medida sanitaria o de seguridad interior que me impida o prohíba mi funcionamiento o la prestación al trabajador de los servicios que le han contratado, pero igualmente y de todas maneras esta situación me afecta como empresa, o me afecta en mi actividad. Y la ley no dice qué debo entender por afectación, y podemos decir que es un término un poco ambiguo e indeterminado, porque lo que para una persona puede ser sentirse afectado o para una empresa puede ser distinto en el caso de otro. Debemos asumir que naturalmente se debe tratar de afectaciones operacionales, financieras, ambas, pero ciertamente que no puede ser una cuestión meramente subjetiva, debe haber hechos objetivos. ¿Y por qué debe haber hechos objetivos? Lo vamos a ver más adelante, porque dentro de las declaraciones que yo debo registrar ante la administradora del Fondo de Cesantía, lo primero que debo hacer para acogerme a este pacto de suspensión es declarar cuál es la situación de hecho que me afecta. ¿En qué consiste esa afectación? Y por eso es relevante resaltar que aquí no basta con una mera estimación, sino que debe haber algo que yo pueda explicar a la autoridad, en este caso al administrador del Fondo de Cesantía, en que yo le diga, mire señor, mi afectación consiste en esto y es por esto que yo necesito o necesité pactar con mi trabajador la suspensión temporal del contrato. Debe entonces haber una afectación total o parcial. ¿Podría esto afectar a una parte de la empresa o a un grupo de trabajadores? Por supuesto. Nosotros tenemos casos, por ejemplo, donde
hemos pactado la suspensión temporal del contrato con todos aquellos trabajadores que venían desarrollando un turno nocturno y se han mantenido vigentes los turnos de mañana y tarde. Eso es perfectamente posible, hay una afectación que es parcial, esa afectación se producía como consecuencia de los permisos y los salvoconductos, los horarios que tenía ese turno nocturno, y hubo un acuerdo con los trabajadores de los turnos nocturnos para que se acojan a esta posibilidad sin perjuicio que el resto de los trabajadores sigue funcionando en forma normal. Naturalmente, que va a haber un acuerdo escrito entre empresa y trabajador con posibilidad de consulta a la organización sindical, y este acuerdo debe firmarse fuera de los periodos de vigencia del acto o declaración de autoridad. Yo tengo un pacto de suspensión y puede ocurrir que en forma posterior se emita un nuevo acto de autoridad que me afecte y que sí haga que desde ese minuto yo tenga un impedimento o prohibición. Lo que dice la norma es que durante ese periodo va a regir el acto de autoridad y luego va a seguir corriendo el pacto de suspensión. Suena algo lógico, lo que sí suena es que va a ser o puede llegar a ser un tanto engorroso desde el punto de vista administrativo. ¿Por qué? Porque yo debo pensar que si tengo mi pacto de suspensión temporal del contrato con mi trabajador, voy, hago la declaración jurada, lo registro en la administradora del fondo de cesantía, y 2 semanas después tengo un acto de autoridad, yo en rigor creo que voy a tener que ir de nuevo a la AFC, registrar a ese trabajador ahora como impedido por el acto de autoridad, por el periodo que dure, por ejemplo, una cuarentena, y luego terminada esa cuarentena, suponemos que automáticamente, o esperamos que automáticamente, la administradora del fondo de cesantía detecte que entonces sigue rigiendo el acuerdo de suspensión, cuyo plazo de vigencia yo voy a haber registrado desde un inicio. Va a ser, desde el punto de vista administrativo, suponemos, bastante engorroso. Los requisitos para que los trabajadores puedan acceder desde el punto de vista previsional son los mismos, las mismas cotizaciones que ya habíamos mencionado respecto del acto de autoridad son también requisitos para que el trabajador pueda ser parte de este beneficio. En este caso también vamos a tener que hacer una declaración jurada simple ante la AFC. Ahora, la ley habla de que la declaración ya no es una declaración unilateral de la administradora, del empleador, sino que es una declaración conjunta con el trabajador o con la organización sindical según el caso. Yo voy a poder hacer pactos de suspensión con las organizaciones sindicales respecto a los trabajadores que ellos representen. Sin embargo, y aquí algo que no es normativo, yo ayer estaba revisando la página del administrador del fondo de cesantía, y dentro de varias curiosidades, en un Q&A que ellos tienen de preguntas frecuentes, dentro de las cosas que dicen, dicen que para el pacto de suspensión no va a ser primero necesario registrar el acuerdo, no va a ser necesario que nosotros lo escaneemos, sino que dice que va a bastar una declaración jurada del empleador. Lo que me llama la atención, porque obviamente la norma hace la distinción claramente, y para el pacto de suspensión habla de una declaración jurada conjunta. Y claro, yo creo que la administradora del fondo de cesantía está viendo que dadas estas circunstancias, si tengo a los trabajadores en la casa, va a ser, y pensemos que además probablemente hay muchas empresas con trabajadores en un nivel más bien obrero, va a ser especialmente difícil poner eso en práctica y obtener efectivamente una declaración jurada registrada ante la AFC de tanto el trabajador como el empleador. La página web de la AFC ya está diciendo que va a ser una declaración solamente del empleador, y vamos a ver cómo eso evoluciona porque está en evidente contradicción con lo que dice la norma. Esa declaración jurada, además de ese requisito de la declaración conjunta, el resto de los requisitos son básicamente los mismos que veíamos a propósito del acto de autoridad. Y los efectos son también los mismos. Es decir, trabajadores no deben prestar servicio, yo no tengo que pagar remuneraciones y tengo que mantener los pagos de cotizaciones previsionales en los mismos términos y con las mismas dudas que ya mencionábamos a propósito del acto de autoridad.
La vigencia de estos pactos no va a poder exceder de 6 meses contados desde la publicación en el diario oficial, es decir, habiendo sido esto publicado el día 6 de abril, los pactos no van a poder ir más allá del día 6 de octubre. Y los trabajadores, naturalmente, el efecto principal es que van a tener acceso a las prestaciones con cargo al seguro de cesantía. Se reabre la discusión respecto del pago de cotizaciones y se reabre también la discusión respecto de la posibilidad de despedir trabajadores. Aquí nuevamente hay una declaración de que solamente se va a poder despedir trabajadores por necesidades de la empresa o desahucio, y tenemos la aplicación de la misma norma que dice que no podemos despedir a trabajadores por caso fortuito o fuerza mayor si ese caso fortuito o fuerza mayor es COVID-19. ¿Podemos entonces por otras causales o no podemos por otras causales? Si podemos por otras causales, ¿podemos solamente por fuerza mayor o caso fortuito distintos de COVID, o podemos en realidad recurrir a causales disciplinarias u otras cuando efectivamente concurran dichas causales disciplinarias? De nuevo, yo personalmente tiendo a pensar que esto no es una supresión del resto de las causales de despido. La intención de la norma es, oiga, no se aproveche de las circunstancias, no despida a trabajadores por caso fortuito o fuerza mayor, no los deje sin las indemnizaciones como consecuencia de esta contingencia en particular. Pero de nuevo, eso va a ser un tema en evolución. Sabemos lo protectores, además, que son nuestros tribunales a la hora de interpretar la ley. Y por lo tanto podemos encontrarnos muy razonablemente con jueces que digan, oiga, yo leo esto como juez como una prohibición absoluta y usted en realidad no podía terminarlo por ninguna otra causal y usted tendrá que arreglársela. El tema es de la ley, el tema no es mío, a mí me corresponde simplemente aplicar la ley. Nuevamente, quienes quedan excluidos de este beneficio, veíamos aquellos trabajadores que no cumplan los requisitos de cotizaciones, los trabajadores que hayan suscrito con el empleador pactos de continuidad, los trabajadores que hayan suscrito pactos de reducción de jornada cuando la ley lo permite, los trabajadores con licencia médica, nuevamente la discusión de qué pasa con las licencias rechazadas, porque la ley habla de que es mientras perciban el subsidio, y naturalmente, empleadores que no tengan una afectación total o parcial de sus actividades. Si mi empresa en realidad puede seguir funcionando en términos normales, yo no tengo por qué acogerme a esta situación de suspensión temporal. Y ahí nuevamente se abre una discusión que puede ser relacionada al artículo 184 del Código del Trabajo y al 184 bis del Código del Trabajo. Yo puedo, como empleador, estimar que en realidad puedo seguir funcionando en términos normales, pero mis trabajadores pueden, y la organización sindical me puede estar diciendo, ¿sabe qué, señor? Nosotros no podemos seguir funcionando, tenemos miedo por nuestra salud, por nuestra vida, y por lo tanto nosotros no vamos a seguir prestando servicios y le vamos a pedir que pactemos un acuerdo de suspensión temporal. ¿Puede ocurrir? Puede ocurrir, y naturalmente que cuesta pensar que vaya a haber una resistencia de la autoridad a decir, no, en realidad usted no tiene ninguna afectación, cuando han sido los propios trabajadores los que han dicho, mire, ¿sabe qué? Yo tengo aquí una situación donde está mi vida y mi salud en juego, y yo estoy dispuesto a renunciar a mis remuneraciones, estoy dispuesto a recibir un subsidio que es menor a lo que yo recibo, pero para protegerme y para proteger mi vida y salud. ¿Cómo va a operar el pago del seguro cesantía? Aquí estas tablas nosotros no las hemos creado, hago el statement primero, son las mismas tablas que ocupó la ministra del Trabajo hace algunos días, el día 9 de abril, en la charla que dio en ICARE, y básicamente la estructura de esto es, primero con cargo a la cuenta individual del trabajador y luego con cargo a la cuenta extinguidos los recursos de la cuenta individual van a pasar al Fondo Solidario. La ministra explicaba el porqué de esto, y explicaba que naturalmente si hay trabajadores que tienen remuneraciones más altas, y el Estado también está haciendo una inyección de recursos, no queremos que, o el gobierno no quería en realidad que se privilegiara o que los trabajadores con remuneraciones más altas
fuesen a gastar el fondo solidario en primer término o los fondos que va a inyectar el Estado, sino en desmedro de aquellos que reciben menos, sino que, bueno, usted vaya y cobre primero o gástese su cuenta individual y luego, si es necesario, que ojalá que no lo sea, entremos al fondo solidario. Y ahí está la estructura que es básicamente la misma que establece la ley en el artículo 15 de la ley 19.728 sobre seguro de cesantía, que en casos de contratos indefinidos vamos a tener un primer mes donde se va a pagar al 70% de la remuneración, el segundo al 55%, el tercero al 45%, el cuarto al 40% y el quinto al 35%, y así sucesivamente hasta agotar el fondo. Con las diferencias que tiene el pago por contrato a plazo fijo. La base de cálculo no es la misma y se establece naturalmente una base de cálculo que mencionábamos hace un rato, no es la misma del general de la ley de seguro de cesantía, sino que se va a determinar en función de las remuneraciones que los trabajadores estuviesen recibiendo en los últimos 3 meses anteriores al acto de autoridad o, si bien la ley no lo dice expresamente, a la fecha del pacto de suspensión o de la entrada en vigencia del pacto de suspensión. Y hacemos la aclaración porque en cuanto a la vigencia del pacto de suspensión, decíamos que el pacto de suspensión puede durar hasta 6 meses, hasta no más allá, en cualquier caso, del 6 de octubre, pero el inicio de ese pacto de suspensión se puede diferir hasta no más allá del primer día. El efecto normalmente, primer día del mes siguiente. Normalmente, o debiera ser que el pacto de suspensión opere en forma inmediata, pero lo máximo que la ley me lo permite diferir, por ejemplo, si estamos a 15 de abril, es que el pacto de suspensión comience a regir a contar del 1 de mayo. La ley aclaratoria contiene una rectificación en ese sentido, pero de todas maneras el sentido que se mantiene idéntico. Veíamos que primero vamos a la cuenta individual y luego se van a hacer los cargos. Una vez agotados los fondos de la cuenta individual, vamos a pasar al fondo de cesantía solidario. Nuevamente esperamos que no tengamos que llegar a eso y que ojalá podamos superar esta crisis, pero naturalmente que los recursos que se han comprometido por el Estado y que llegan hasta los 2.000 millones de dólares tienen contemplado que esto dure por varios meses, que esperamos que aquí así no sea. Finalmente, en cuanto a las alternativas, queremos tratar el pacto de reducción de jornada laboral y que básicamente consiste en que las empresas van a poder acordar con sus trabajadores, ya sea en forma individual o colectiva, la reducción de hasta un 50% de la duración de la jornada de trabajo originalmente pactada, es decir, hasta la mitad de la jornada que yo tenía pactada, lo que naturalmente supone que esto va a ser aplicable respecto de trabajadores en la situación del artículo 22, inciso primero, es decir, sujetos a una jornada de trabajo, y no respecto a aquellos trabajadores que están en el artículo 22, inciso segundo, que son aquellos que se encuentran exceptuados de la limitación de jornada. ¿Puede cualquier empleador hacer esto? No, y esto es sumamente importante porque muchas empresas están pensando en los pactos de reducción de jornada para acogerse al subsidio y no cualquier empresa puede hacerlo. ¿Qué empresas pueden hacerlo? Aquella empresa que es contribuyente de IVA, que en 3 meses consecutivos, cualquiera, contado desde octubre de 2019, haya tenido una disminución en el promedio de sus ventas superior a un 20% en comparación al mismo trimestre del ejercicio anterior. Aquí está lo que nosotros decíamos al inicio, este guiño a aquellas empresas que se vieron afectadas a partir del 18 de octubre. Y esto se incorpora en esta ley porque de hecho es un proyecto de ley en el cual el gobierno ya venía trabajando desde el mes de enero. Por lo tanto, si usted es una empresa que es contribuyente de IVA y tuvo una disminución en sus ventas en octubre, noviembre y diciembre de 2019, y esa venta o esa disminución fue mayor a un 20% en comparación a octubre, noviembre y diciembre del año 2018, usted se va a poder acoger o a tener la posibilidad de pactar con sus trabajadores una reducción de la jornada.
Puede ser cualquier trimestre en la medida que sea consecutivo, octubre, noviembre, diciembre, noviembre, diciembre, enero, diciembre, enero, febrero, y así sucesivamente, mientras esta ley esté vigente. Ojo, el Pacto de Reducción de Jornada Laboral en cuanto a su vigencia empezó a regir en la misma fecha, pero tiene una duración distinta. Las normas del título segundo de esta ley, donde está el Pacto de Reducción de Jornada Laboral, tienen una vigencia especial de hasta 10 meses contados desde la entrada a vigencia de la ley, es decir, hasta el 6 de febrero del año 2021. En cualquier caso, el pacto de suspensión debe pactarse durante la vigencia de la ley y no puede durar más allá de 5 meses, según lo establece la norma, y tiene un mínimo además de un mes. Decíamos, este empleador contribuyente de IVA puede hacerlo, puede ocurrir que, por eso me refería a la vigencia de este capítulo en especial, puede ser que la reducción en las ventas se me produzca entre mayo, junio y julio. ¿Me voy a poder acoger al pacto de reducción? Por cierto, si es que yo comparo mayo, junio, julio de 2019 con mayo, junio, julio de 2020 y veo que tengo este aumento mayor a un 20% como disminución de mis ventas, voy a poder acogerme a esta reducción de jornada. Las otras alternativas que da la ley son empresas que se encuentren en procedimientos concursales de reorganización, empresas que se encuentren en periodos de asesoría económica de insolvencia, en esos casos con acreditación en los certificados de las entidades correspondientes, y finalmente van a poder hacerlo también aquellas empresas excluidas del acto de declaración de autoridad del artículo 1, es decir, aquellas empresas que, como consecuencia de la resolución número 88 hasta el día de hoy, dicen que tienen que seguir funcionando, pero puede ocurrir que respecto a esas empresas requieran reducir su jornada o redistribuir su jornada para asegurar su continuidad operacional o para proteger vida y salud de los trabajadores. Por ejemplo, estoy en una faena, yo estoy excluido, pero mi faena supone una gran aglomeración de trabajadores en un mismo turno. Yo necesito reducir la jornada de manera que todos los trabajadores puedan continuar prestando servicios, pero hacerlo en jornadas sucesivas. Podríamos pensar, por ejemplo, en una estructura de mini turnos. Si tengo un turno de 3 turnos de 8 horas, hacer turnos de 4 horas cada uno, reducir al 50% para que no se me produzca una gran aglomeración de trabajadores conjuntamente y así proteger adecuadamente la vida y salud de los trabajadores. En esos casos también lo voy a poder hacer. Si no estoy en alguna de estas situaciones como empleador, no puedo tener un pacto de reducción de jornada laboral que tenga por efecto la posibilidad de acogerme al subsidio que vamos a ver. ¿Puedo acordar un pacto distinto con mis trabajadores? Por cierto, yo puedo, fuera de la ley, o fuera de estas situaciones que regula la ley, establecer o pactar con mis trabajadores situaciones donde sigan prestando servicios con jornadas reducidas, con teletrabajo, etcétera, que no queden sujetas a las prestaciones de esta ley, pero que puedan tener efectos distintos. Por ejemplo, yo decirles, señores trabajadores, mire, yo soy un contribuyente de IVA, pero no he logrado una disminución en mis ventas que exceda el 20% en esta fórmula que me establece la ley. Pero ustedes saben, señores trabajadores, que yo no puedo sostener esto. Necesito a lo menos un 15% de reducción de jornada. ¿Lo podemos hacer? Los trabajadores dicen, estamos de acuerdo, lo podemos hacer. ¿Puedo pactar una reducción de la remuneración durante ese periodo? Ningún problema. Lo que yo debo saber es que por esa parte que yo no voy a pagar y que el trabajador no va a recibir, naturalmente que no va a poder accederse a la prestación del seguro de cesantía que establece la ley. Requisitos particulares, primero, decíamos la acreditación ante la Dirección del Trabajo, aquí hay una diferencia, de la condición en que se encuentra el empleador. Se acredita con la información y de hecho yo como empleador voy a tener que autorizar al Servicio de Impuestos Internos para que entregue la información que la Dirección del Trabajo le requiera.
para acreditar mi disminución en el promedio de las ventas, que probablemente se va a acreditar a través del formulario de declaración de IVA del trimestre que yo alegue como aquel de la reducción. Y los requisitos respecto de los trabajadores, perdón, y respecto a las otras situaciones, como decíamos, quiebra, insolvencia a través de los certificados emitidos por la autoridad competente, y respecto de ser, la situación de ser una empresa excluida, naturalmente que va a estar la resolución de la Subsecretaría de Hacienda con Subsecretaría del Trabajo que esté vigente en ese minuto. El trabajador con contrato indefinido, desde la perspectiva del trabajador, ahora debe registrar 10 cotizaciones continuas o discontinuas. Ya el requisito es un poco más exigente, como pueden ver, desde su afiliación al seguro de cesantía o desde el último giro de las prestaciones del seguro. Si se trata de trabajadores con contrato a plazo fijo o por obra faena, debe registrar a lo menos 5 cotizaciones desde su afiliación al seguro de cesantía o desde el último giro de las prestaciones. Este requisito de cotizaciones opera respecto de los primeros 3 casos, IVA, quiebra e insolvencia, porque respecto de, de aquellos trabajadores que pertenecen a empresas excluidas del acto de autoridad, pero que pueden pactar excepcionalmente su reducción de jornada, rigen las reglas generales que veíamos al inicio. Estos trabajadores van a poder acceder, los trabajadores que veíamos en la slide anterior, van a poder acceder en principio a las cotizaciones o a los fondos disponibles en su cuenta individual. Para que accedan al fondo solidario necesitan cumplir un requisito adicional, que es haber registrado las cotizaciones antes señaladas en los últimos 24 meses anteriores al pacto. Veíamos que el requisito era de 10 cotizaciones desde su afiliación al seguro de cesantía. El trabajador se afilió hace 5 años. Ok, registra 10 cotizaciones continuas o discontinuas, puede acceder, pero puede acceder al fondo individual. Puede acceder al solidario si esas 10 únicamente se registran en los últimos 2 años anteriores al pacto. Si no es así, va a poder acceder solamente al fondo individual. Aquí se estableció dice que el AFC va a informar a la Dirección del Trabajo la nómina de trabajadores que cumplen con los requisitos de cotizaciones. Y aquí, bueno, hay se establece una obligación para el administrador del fondo de cesantía que no sabemos cómo va a administrar la verdad la Dirección del Trabajo, porque la norma lo dice así simplemente. El administrador del fondo de cesantía va a tener que informar a la Dirección del Trabajo la nómina de trabajadores que cumplen con los requisitos de cotizaciones. Es decir, le va a tener que contar mes a mes a la Dirección del Trabajo cuáles trabajadores en todo el universo de trabajadores afiliados al seguro de cesantía cumplen con estos requisitos de cotizaciones, y nos imaginamos que entonces la Dirección del Trabajo hará un cruce con aquellos trabajadores que cada empresa registre como sujetos al pacto de reducción de jornada. Y aquí está la diferencia entre a quién le debo acreditar o a quién le debo solicitar el beneficio. Mientras que en el acto de autoridad y la suspensión temporal del contrato de trabajo yo lo debo hacer ante la AFC, cuando yo tengo un pacto de reducción de jornada laboral de estos que regula la ley, debo requerir y registrar la información en la Dirección del Trabajo directamente, no en la administradora del fondo de cesantía. Y este pacto, y aquí comenzamos a terminar respecto a la parte descriptiva, perdón por la demora, vemos cuál es el contenido de ese pacto de reducción. El pacto debe suscribirse preferentemente de manera electrónica y en general, y también a propósito de un webinar donde participó el subsecretario Fernando Arap de la Universidad Católica hace algunos días. Él también decía que aquí se debería privilegiar, no solamente en este caso, sino que en general, las comunicaciones electrónicas en la medida de lo posible, porque no tiene ningún sentido ir a exigir firmas manuales o que el trabajador vaya a la empresa si es que en realidad hay una cuarentena vigente o en realidad estamos diciendo que el trabajador no puede ni siquiera prestar el servicio. En general, se prefiere la forma electrónica en el pacto de reducción de jornada, y debe contener ese pacto la información necesaria para que se pueda pagar el subsidio. Debe indicar expresamente cuál es el porcentaje de reducción de jornada que no puede exceder el 50%, cuál va a ser la remuneración pactada para la jornada reducida,
¿Cuál fue el promedio de las remuneraciones imponibles de los últimos 3 meses anteriores al inicio del pacto? ¿Cuál va a ser la duración del pacto? Que no puede ser mayor a 5 meses continuos en caso de contratos indefinidos y no más de 3 meses continuos en caso de contratos por obra faena a plazo fijo, y la duración mínima que debe ser en cualquier caso inferior a un mes. Al igual que en el caso de la suspensión temporal, no se puede diferir el inicio de la vigencia del pacto de reducción más allá del primer día del mes siguiente a su suscripción. Es decir, yo hoy día 14 de abril no podría decir, mire, vamos a pactar la reducción de la jornada a partir del 1 de octubre, sino que lo máximo que yo voy a poder hacer es diferirlo hasta el 1 de mayo en este caso. Efectos: la jornada naturalmente se reduce, y el trabajador va a tener derecho a la remuneración solamente por la jornada reducida y va a estar obligado a prestar solamente sus servicios en esa jornada reducida. El trabajador va a mantener, en este caso, el derecho a pagos excepcionales o esporádicos como aguinaldos, asignaciones, bonos u otros. Esta es una diferencia muy relevante en relación a las otras situaciones. En las otras situaciones se dice que no solamente en el acto de autoridad y en la suspensión temporal, no solamente se suspende el pago de las remuneraciones, sino que también la norma dice que tampoco se va a estar obligado al pago de aquellas prestaciones no remuneracionales que son las que indica el artículo 41, inciso segundo, del Código del Trabajo. Y ahí me adelanto a una de las preguntas. Uno de los que nos mandó preguntas desde antes nos preguntaba, bueno, ¿tengo que pagar las asignaciones familiares? Si estoy en una situación de una suspensión temporal del contrato de trabajo, porque la pacté o porque hay un acto de autoridad que impide o prohíbe la prestación de los servicios, nuestra opinión es que no corresponde el pago y no procede el pago de las asignaciones familiares porque es una de aquellas prestaciones que está incluida en el artículo 41, inciso segundo, que han sido expresamente excluidas por la norma. Por el contrario, en los pactos de reducción de jornada laboral debiéramos pensar que sí va a ser procedente el pago de dichas asignaciones. Así como también, en línea con el punto 3 que ustedes pueden ver, el trabajador va a mantener el derecho a las asignaciones no constitutivas de remuneración, tales como movilización, colación, desgaste de herramientas, todas esas que están en el artículo 41, inciso segundo, misma norma donde están las prestaciones familiares otorgadas de conformidad a la ley. Terminado el plazo de vigencia de este pacto de reducción, las condiciones anteriores del contrato se restablecen de pleno derecho. El empleador debe mantener el pago de las cotizaciones previsionales durante este periodo en función de la nueva remuneración y el trabajador va a recibir un subsidio equivalente al 25% del promedio de la remuneración imponible de los últimos 3 meses, aplicable a esta jornada ordinaria de 45 horas reducida a un 50%. Es decir, la ley establece un sistema inversamente proporcional de reducción del porcentaje de la prestación en la medida que se vaya reduciendo el porcentaje de reducción de la jornada, es decir, en vez de un 50 pacto un 40, o si mi jornada originalmente pactada era, en vez de 45 horas, era de 40 o de 38. Y el monto máximo del subsidio en este caso va a ser de 225.000 pesos, que es el tope aplicable para una reducción del 50% de una jornada de 45 horas semanales, y se va a establecer esta reducción proporcional en función de una reducción menor o de una jornada originalmente pactada inferior. Este subsidio, esta parte que va a pagar el seguro de cesantía, importante, no va a ser renta ni va a ser imponible, y en definitiva lo que se va a pagar en forma previsional y también respecto de impuestos, si es que llegaran a ser aplicables según el tramo, va a ser en función de la nueva remuneración pactada para la jornada reducida. Y de ser procedente el pago de indemnizaciones por término del contrato en este caso, se van a calcular en función de la remuneración vigente antes del pacto temporal, naturalmente porque la ley no espera que las empresas pacten estas reducciones y luego de 3 meses de una jornada al 50% yo diga, bueno, esta es mi forma de abaratarme el costo del despido por necesidades de la empresa y lo despido en función de esta nueva remuneración. No, la remuneración que se va a tener en consideración para la base de cálculo, si es que se hiciera necesario el término del contrato,
se va a hacer en función de aquella remuneración que estaba vigente antes del pacto de reducción de jornada. Y en este periodo, a diferencia, sí va a ser posible la terminación del contrato de trabajo de los dependientes, sin perjuicio que se establecen ciertos requisitos adicionales de información del contrato, no a nosotros, sino que a la dirección del trabajo. Nosotros vamos a tener que informar el despido como cualquier otro despido, pero la dirección del trabajo a su vez va a tener que informar a la administradora del fondo de cesantía. ¿Quiénes están excluidos de los pactos de reducción? Los trabajadores que gocen de fuero laboral y los trabajadores que no cumplan con los requisitos de cotizaciones que señalábamos anteriormente. Aquí hay una tabla que nuevamente también es la tabla que utilizó la ministra Saldívar en ICARE la semana pasada, para graficar un poco cómo se va a comportar esta tabla de reducción. Ponemos el ejemplo del tope en una remuneración de 900.000 pesos que reduce su jornada en un 50%, asumiendo que era una jornada de 45 horas, el subsidio va a pagar el 25%, es decir, la mitad de esos 450.000 pesos, y ahí estamos en el tope del complemento, que es de 225.000 pesos. Vamos al tercer ejemplo, donde la reducción es del 30%, ya el subsidio no va a ser el mismo, el subsidio va a pagar solamente 135.000 pesos. ¿Por qué? El 30% de esos 900 son 270.000 pesos, que en realidad lo que el trabajador dejaría de percibir como consecuencia de esa reducción de jornada, y el subsidio, en términos simples, va a pagar la mitad de eso, de ese porcentaje, y va a pagar, en vez de 270.000, va a pagar los 135.000 pesos, de manera que va a haber un desmedro del trabajador. Por cierto que va a haber un desmedro, pero eso en función de una jornada reducida. En síntesis, tenemos estas tres alternativas: la suspensión por acto de autoridad, que opera cuando existe un acto de autoridad, de nuevo, que declara la paralización de actividades económicas de manera temporal para todo el país o para una zona particular, y va a regir ese acto de autoridad únicamente durante la vigencia del acto, es decir, durante la vigencia de la cuarentena, o durante la vigencia de la medida de que se trate. Alternativa 2, el pacto de suspensión temporal, que tiene los mismos efectos del acto de autoridad, pero que solamente puede regir fuera de la vigencia de un acto de autoridad. Si hoy yo no estoy regido por un acto de autoridad y tengo el pacto de suspensión que va a durar 3 meses, puede ocurrir que durante esos 3 meses se dicte un acto de autoridad que me afecte, no hay ningún problema, el pacto de suspensión, valga la redundancia, se suspende, dice la ley que se interrumpe, un tema técnico, pero en realidad lo que debería ocurrir es que se suspende. Terminada la cuarentena, por ejemplo, el pacto de suspensión va a seguir corriendo. ¿Puede dejarse sin efecto ese pacto de suspensión? Por supuesto que va a poder dejarse sin efecto ese pacto de suspensión. Y aquí también otra de las cosas llamativas que ha dicho el administrador del Fondo de Cesantía en estas preguntas frecuentes, y que será materia de discusión probablemente, ha dicho que el pacto de suspensión va a poder de alguna manera ser dejado sin efecto unilateralmente por el empleador cuando cese la afectación. Yo en principio tiendo a no estar de acuerdo con eso, porque si es que hemos llegado a un pacto de suspensión, es porque de alguna manera hemos estado de acuerdo con los trabajadores con que existe una afectación y en qué consiste esa afectación, que supone la necesidad de suspender temporalmente el contrato del trabajo. Y por otra parte, porque como decimos los abogados en derecho, las cosas se deshacen como se hacen. Si yo hice o necesité del acuerdo del trabajador para suspender el contrato por la afectación, yo debiera pensar que con un pacto de suspensión, que por ejemplo originalmente tenía una duración de 3 meses, yo voy a necesitar el acuerdo del trabajador también para dejarlo sin efecto. Uno debiera pensar, bueno, ¿qué hago si es que no? Es una buena pregunta. Me cuesta pensar en principio que los trabajadores se van a negar a dejar sin efecto un pacto de suspensión, porque en el caso que sea, el pacto de suspensión va a acarrear como consecuencia que el trabajador va a recibir menos de lo que habitualmente recibe.
y naturalmente que si levanto la suspensión, ese trabajador va a poder volver de alguna manera a la normalidad en cuanto a su trabajo y a la normalidad en cuanto a la remuneración que él venía percibiendo con anterioridad, pero no podemos descartar que eventualmente algún trabajador se quiera negar a levantar un acto de suspensión o a dejarlo sin efecto antes del plazo originalmente pactado. Y el pacto de reducción, la tercera alternativa es el pacto de reducción que ya hemos visto. Finalmente, sanciones, esto es importante, existen importantes sanciones en la ley a quienes mediante simulación o engaño obtengan los beneficios de la ley sin cumplir los requisitos o que mediante simulación o engaño obtengan beneficios mayores a los que la ley establece. Esto es importante porque aquí también se establece la responsabilidad de las personas jurídicas cuando los delitos se hayan cometido en interés del empleador, dice la norma por dueños, administradores, controladores y otros importantes ejecutivos que señala la norma, o cuando ello sea, o con un trabajador de menor rango también, cuando todo ello sea consecuencia del incumplimiento del deber de dirección o de supervisión, o cuando el trabajador que comete este delito, en definitiva, esté bajo la dirección o supervisión directa, ya sea del dueño, del administrador o del controlador de la compañía. En esos casos, se puede establecer la responsabilidad penal de la persona jurídica, se establecen sanciones, se establece la obligación de restitución de los fondos, se establece la obligación o una multa equivalente al doble del beneficio malamente percibido, se establece una sanción similar a la de tutela por vulneración de derechos fundamentales, es decir, una prohibición de contratar con el Estado o de participar en licitaciones por 2 años contados desde la sanción. Así que, por lo tanto, esto es importante. ¿Dónde vemos nosotros que va a cobrar realmente mucha importancia? A propósito de lo que les mencionábamos de este concepto indeterminado en la ley, de qué es la afectación total o parcial de la actividad. Siendo un concepto indeterminado y siendo la afectación algo que puede tener interpretaciones distintas para una empresa o para otra, podría ocurrir en un escenario, digamos, bien extraordinario, esperamos, que nos digan, oiga, ¿sabe qué? En realidad usted no tenía ningún fundamento para decir que usted tenía una afectación, ya sea total o parcial, y en realidad lo que yo veo es que aquí usted se aprovechó de una circunstancia para obtener o para hacer que sus trabajadores obtuvieran los beneficios de la ley y usted ahorrarse por un tiempo, a lo menos, las remuneraciones de los trabajadores. Por lo tanto, voy a entrar a investigar si es que usted lo hizo mediante simulación o engaño. Y ahí, de nuevo, yo, empresa, voy a tener mi convencimiento de que en realidad tengo una afectación, pero esa afectación o el concepto de afectación puede ser distinto a los ojos de un juez. Y ahí la importancia, de nuevo, de que haya hechos objetivos en los cuales yo pueda fundar la afectación que voy a alegar para requerir el beneficio en la suspensión temporal del contrato de trabajo. La fiscalización va a corresponder a la Dirección del Trabajo y va a tener la facultad de determinar el cumplimiento de los requisitos establecidos por la norma. Nosotros en principio creemos que esas resoluciones que establezcan infracciones van a poder ser recurribles de conformidad a las reglas generales, y también va a poder aplicar, dice la norma, además de las sanciones, va a poder derivar los antecedentes a los tribunales de justicia. Si aquí en el parecer hay una situación, en el parecer de la Dirección del Trabajo, que puede haber una simulación engaño, van a poder remitir los antecedentes a la autoridad penal correspondiente para que se investigue si es que se ha incurrido en alguno de los delitos que establece la ley. Antes de entrar a las preguntas, yo les quiero plantear, espero simplemente en 10 minutos, algunos de los temas principales donde nosotros vemos que existe dudas sumamente razonables, conflictos que todavía no están resueltos. 1. ¿Qué son los pactos de continuidad? No existe en la legislación laboral algo llamado pacto de continuidad laboral, tampoco existe una definición
a propósito de la ley de qué es un pacto de continuidad. Simplemente se dice que no podrán acceder a las prestaciones, ya sea por acto de autoridad o por suspensión temporal del contrato de trabajo, aquellos trabajadores que hayan pactado estos pactos, valga la redundancia, que supongan la continuidad de la prestación de los servicios y el pago total o parcial de las remuneraciones. Son dos requisitos: tiene que haber prestación de servicios más pago total o parcial de remuneraciones, o basta con que haya pago de remuneraciones. La ley quiere excluir a aquellos trabajadores que mantengan de cualquier manera las remuneraciones. No lo sabemos. Y aquí vemos un problema práctico importante que se asocia no solamente al pacto de continuidad, sino que a otras situaciones donde puede reflejarse un pago. Por ejemplo, las situaciones donde las empresas han otorgado feriado, ya sea o han dado la posibilidad a los trabajadores en forma individual, o porque han impuesto el feriado colectivo para toda la empresa o para una parte, para una sección. Cuando nosotros registremos a los trabajadores en la AFC y digamos, mire, estos son los trabajadores que yo quiero que reciban el beneficio, la AFC va a tener que respondernos dentro del plazo de 4 días hábiles si es que esos trabajadores pueden o no recibir el beneficio, si cumplen los requisitos o no. ¿Cuál es el problema práctico que nosotros podemos ver? Es que si esos trabajadores de alguna manera registran otro tipo de pagos, por ejemplo, supongamos pagos de cotizaciones por la segunda quincena de marzo o por entre el 20 y el 31 de marzo. Y en realidad ese pago de remuneraciones, a pesar de que yo estaba con un acto de autoridad, corresponde a que les pagué las remuneraciones correspondientes al feriado. El seguro de cesantía lo que va a ver es que al final del día hay remuneración y hay cotizaciones. No va a saber ni a qué corresponden, ni si fue por feriado, si fue por un permiso pagado que yo le di al trabajador, o por otra circunstancia que suponga un pago parcial de remuneraciones. Es decir, no sabemos si es que en definitiva esas situaciones donde haya un pago parcial o total de remuneraciones por el motivo que sea, van a hacer que el trabajador, a los ojos de la administradora del fondo de cesantía, queden a lo menos en lo inmediato excluidos de la aplicación del beneficio. Lo mismo ocurre, y que también es un problema y que lo hemos escuchado de muchas empresas que con mucho esfuerzo y con muy buena voluntad están tratando de meterse la mano al bolsillo y complementar lo que no va a cubrir el subsidio y decirle, ok, suspendemos temporalmente el contrato, usted va a recibir el subsidio, en la parte no cubierta yo le voy a pagar un 20% de lo que venía recibiendo o algo así. Tampoco nosotros hasta el día de hoy nos atrevemos a decir, sí, puede hacerlo sin ningún riesgo. Lo lógico es que se pudiera hacer, pero nuevamente la ley dice que se excluyen aquellos trabajadores que tengan en la práctica un pago total o parcial de remuneraciones. La semana pasada al subsecretario Arap se le consultaba por esta situación y él decía, mire, yo estimo que sí, y él cree que sí, lo planteaba en un seminario en la Universidad Católica, pero no lo puedo asegurar. Y por lo tanto vamos a tener que estar a lo que resuelva la Dirección del Trabajo. La lógica indica que debiéramos avanzar en ese camino. La misma ministra Saldívar, en su exposición ICARE, llamaba a las empresas a que si tenían la posibilidad de meterse la mano al bolsillo, si tenían la posibilidad de que los trabajadores no tengan que acudir a sus fondos de cesantía individuales o acudir al fondo de solidario, lo hagan. Entonces, uno debe pensar, si ese es el llamado de la autoridad, y por ejemplo, yo tengo trabajo para darle por teletrabajo a una persona por 2 semanas, no por el mes y medio, la lógica me indica que yo debería ser capaz de poder pagar esas 2 semanas y que por el resto del periodo del acto de autoridad ese trabajador pueda acogerse a las prestaciones de la autoridad. ¿Por qué? Porque yo estoy metiéndome la mano al bolsillo, estoy mejorando la situación del trabajador pagándole a lo menos en parte por algunas semanas su remuneración completa. Estoy abaratándole el costo en el sentido de no tener que meterse a su fondo de cesantía, y en último escenario también estoy haciendo que el fisco gaste menos porque no voy a tener la necesidad
de ir a acudir a los fondos de la inyección de los 2.000 millones de dólares. Entonces, hoy día, de nuevo, nosotros no nos atrevemos a decirles, señores, ustedes tienen riesgo cero si es que pagan un suple a esos trabajadores. Pero la lógica debiera indicar que la Dirección del Trabajo, en su dictamen interpretativo, esperamos que avance en el sentido de permitirlo, a lo menos temporalmente, porque de lo contrario simplemente se produciría un efecto no deseado. Aquel trabajador que prefirió hacer uso de sus vacaciones cuando en realidad no está descansando, se va a ver más perjudicado que aquel trabajador que va a poder acceder directamente a las prestaciones del seguro de cesantía, por aquel periodo que el feriado no cubra. Otro tema complejo es la aplicación del seguro de cesantía versus el teletrabajo. Como ustedes saben, empezó a regir la ley de teletrabajo hace un tiempo atrás, hace muy poco tiempo, y esto que vino como anillo al dedo, dadas las circunstancias de COVID-19, al mismo tiempo supuso una complejidad, porque sabemos que la norma de teletrabajo permite un periodo de gracia de 3 meses para adecuarse a las nuevas exigencias de la ley, pero, como lo hemos entendido nosotros, es respecto a aquellos trabajadores que venían desarrollando teletrabajo, o aquellos trabajadores que no estaban en la empresa. ¿Qué pasa si yo tengo un trabajador nuevo, que lo contrato luego de la entrada en vigencia de la ley de teletrabajo, o un trabajador que era parte de mi votación, pero que nunca hacía teletrabajo y que solamente va a comenzar a hacerlo a propósito, con posterioridad a la entrada en vigencia de la ley de teletrabajo y naturalmente con posterioridad a la entrada en vigencia de esta ley? Nosotros creemos que respecto a esos trabajadores no tenemos el periodo de gracia. Entonces yo voy a tener que entrar a proveer, a pactar, a tener el acuerdo que la ley me exige, a entregar las herramientas necesarias de trabajo. No sabemos si es que me van a permitir una compensación por las herramientas que a lo mejor no voy a poder entregar físicamente, especialmente en estas circunstancias, pero en el fondo lo que ocurre es que se gatillan todas estas exigencias de la ley de teletrabajo en un tiempo que no podría ser peor, porque la imposibilidad, o sea, es razonable que yo piense en una imposibilidad como empleador de poder cumplir con todas esas condiciones adicionales cuando lo que está gatillando el teletrabajo es la imposibilidad de contactarme directamente con mis trabajadores y con hacerle la entrega de las herramientas, con la posibilidad de pactar por escrito un acuerdo de teletrabajo. Me parece que esos son... un último tema relevante que está a propósito de la norma. Aquellos trabajadores que estén afectos a esta norma y se acojan a las prestaciones de la ley habla de las prestaciones del acto de autoridad y de la reducción de jornada, pero ahí puede haber un vacío que lo vamos a llenar, se consideran como cesantes para los efectos de los créditos bancarios con instituciones financieras, con casas comerciales u otros afines. Ahí alguien preguntaba, bueno, ¿tengo que pagar yo como empleador las cuotas de la caja de compensación cuando los créditos de la caja de compensación tienen el tratamiento de las cotizaciones previsionales? Yo tiendo a pensar que no y que en realidad va a poder aplicar durante este periodo lo mismo que se dice respecto a las instituciones financieras, bancos, casas comerciales. Es decir, el trabajador con un certificado emitido por el empleador que diga que está con un acto de autoridad vigente o que tiene un pacto de reducción de jornada, va a poder ir a la institución y va a poder activar su seguro de cesantía durante este periodo, por cierto, cuestión con la cual las empresas de seguro hoy no están muy contentas porque se le gatillan toda esta contingencia que no tenían prevista y que apareció de la nada en esta normativa. Voy a entrar ahora, voy a salir un poco de la presentación, si es que lo logro. Ahí estoy afuera. Lamentablemente ahí tienen que volver a ver mi cara.
Veíamos primero, vamos a ver las preguntas que nos llegaron de algunos de ustedes que las enviaron antes de esta sesión. Nos preguntan qué pasa con los trabajadores que no cumplen con los requisitos para la suspensión laboral. ¿Se deben desvincular? Por cierto que no, y ahí hay un vacío. La posibilidad de que haya trabajadores que no cumplen con los requisitos para la suspensión, entendemos que estamos hablando de la suspensión que es convencional, que es acordada con el empleador, puede ser porque el trabajador no era por parte del seguro de cesantía, puede ser porque no cumple con los requisitos mínimos de cotizaciones, pero no hay nada que por una cuestión automática suponga que yo a ese trabajador lo voy a tener que despedir. ¿Lo podría despedir? Sí, ahí tendré que crear y tendré que fundamentar la necesidad de la empresa que subyace a esa terminación, que va a ser la causal que yo voy a poder aplicar para este ejemplo concreto por el que nos preguntan. Pero la otra alternativa va en línea con lo dicho en el dictamen de la Dirección del Trabajo, el dictamen reciente, vilipendiado, cuestionado, etcétera, pero dictamen al fin y al cabo y vigente, que supone que si es que en realidad yo no puedo darle el trabajo, si me encuentro en una situación en la que en la práctica no puedo dar el trabajo, eh, estamos ante una situación de fuerza mayor. Ahora, eso ocurre propiamente tal en un acto de autoridad. Si mi cierre es voluntario y yo decido mandar a mis trabajadores para la casa, en realidad ahí ya la línea es más difusa y yo tiendo a pensar que voy a tener que pagar las remuneraciones. No voy a tener que despedirlo. Y aquí también está dentro de las preguntas que nos han enviado, podemos tratar el caso de los centros comerciales, que se ha robado la discusión en estos días, porque cuando nosotros escuchamos el cierre de los centros comerciales hace algunas semanas atrás, muchos asumimos que se trataba de algún acto de autoridad, a lo menos de algún acuerdo escrito, y hoy aparece que en realidad no tenemos noticia de ningún acuerdo que se haya escriturado, sino que habría sido, hasta donde nosotros tenemos conocimiento, un pacto entre el gremio correspondiente y el Ministerio de Economía. Entonces, ¿qué pasa con todas esas tiendas que están dentro de los malls, que están cerrados, y que están cerrados no por un acto de autoridad, porque no están incluidos en la resolución número 88, a lo menos expresamente, sino que por este acuerdo? Bueno, rige respecto de ellos un acto de autoridad, ese locatario de una empresa de ropa, pensemos, el Casa Costanera, que hoy día está en Vitacura, que no está hoy, a partir desde ayer, en una zona de cuarentena, debería estar abierto. La verdad es que podríamos pensar en que un trabajador o una organización sindical pudiese estar exigiendo la apertura del local y luego el local pidiéndole al mall que abra, porque en realidad no hay ninguna acto de autoridad que rija. Bueno, ¿qué pasa en esos casos? La verdad es que uno, desde la perspectiva del trabajador, podría llegar a pensarse que ese trabajador tiene todo el derecho a las remuneraciones por todo el tiempo en que ha estado cerrado, porque en realidad nadie ha cerrado por ningún acto de autoridad, y el trabajador podría llegar a crear, e incluso un juez no lo descartamos, de que ese empleador que es locatario del local comercial que está dentro de un mall, que no tiene ningún acto de autoridad, su cierre es en definitiva voluntario y que tuvo que haber pagado las remuneraciones por todo este periodo. Entonces es bien discutible. Se nos pregunta luego respecto de si los dirigentes sindicales aplican la suspensión laboral en caso de cuarentena obligatoria. Personalmente, siempre veo a los dirigentes sindicales primero por lo que son trabajadores. Ellos son trabajadores que han sido contratados para prestar servicios, es decir, antes que cualquier cosa, debo considerar si ese trabajador, que coincidentemente es dirigente sindical, puede seguir trabajando como consecuencia del acto de autoridad o no, o si tiene un pacto de suspensión. La verdad es que ese trabajador, por el hecho de ser dirigente, no va a quedar excluido del pacto de autoridad o de la posibilidad de suscribir un acuerdo de suspensión con su empleador. La única exclusión que hace la ley, y lo hace expresamente, es respecto de los trabajadores con fuero laboral,
incluidos los dirigentes sindicales que tengan fuero, que los excluye de la posibilidad de pactar la reducción de la jornada de trabajo en los casos en que la ley lo permite. Ahora, ¿supone eso que el trabajador deja de ser dirigente? Por cierto que no. ¿Supone eso que el trabajador ya no está obligado a cumplir con sus obligaciones propias de dirigente sindical? Me parece que no, pero ese no es un tema que le corresponda a la empresa dilucidar, sino que es propio de la autonomía sindical, propio de la autonomía de la organización sindical, de las exigencias que hagan sus afiliados, y en definitiva, ese trabajador, si es que necesita desplazarse como consecuencia del cumplimiento de sus labores como dirigente sindical, queda sujeto a las reglas generales y tendrá que requerir los permisos de tránsito o salvoconductos que se hagan necesarios. Ahora, no hay ninguno que se refiera a la posibilidad o que por analogía pudiese aplicarse, a mi juicio, como para realizar labores de dirigente sindical. Nos preguntan luego si se puede pactar una reducción de jornada cuando los trabajadores laboran desde su domicilio. Por supuesto, la ley de teletrabajo, no olvidemos que permite el teletrabajo respecto de trabajadores que tienen una jornada de 45 horas. Naturalmente que va a haber una dificultad en adecuarse en el cómo vamos a registrar esa jornada, pero es perfectamente posible hacer teletrabajo con una jornada de 40 horas o con una de 45 horas, de nuevo, con la dificultad propia de detectar si la jornada efectivamente está siendo cumplida o no por parte del trabajador. Pero si yo soy una empresa que estoy en alguno de los supuestos que me permiten pactar la reducción temporal de jornada y acogerme a los beneficios, y al mismo tiempo tengo teletrabajo, sí, yo no veo ninguna restricción para hacerlo. Si no soy alguna de esas empresas, de alguna de los 4 casos que la ley permite acogerse al pacto de reducción, nuevamente, yo puedo hacer un pacto de reducción distinto, que no quede afecto a las prestaciones de la ley, por supuesto, porque ahí ya rige la autonomía de las partes. Nos preguntan luego si se deben pagar asignaciones familiares a colaboradores con suspensión laboral. Nos hicimos cargo de eso. Nos parece que por la norma expresa de la ley que dice que no se debe pagar ni remuneraciones ni aquellas asignaciones no remuneracionales del artículo 41, inciso segundo, no hay que pagar las asignaciones familiares cuando se trate de pactos de suspensión de jornada o actos de autoridad que supongan la suspensión de la relación laboral. Nos dice luego, con la AFC podemos enviar una nómina completa y activar o desactivar personas en las diferentes modalidades. A ver, ese es un tema por verse. Yo ayer revisaba preguntas y respuestas del administrador del fondo de cesantía en relación a esto, y efectivamente dice que, y va a ser lo que ocurra en la práctica, yo voy a presentar una nómina de los trabajadores, probablemente voy a tener que decir cuál es el acto de autoridad que subyace a esos trabajadores, y esos trabajadores van a quedar afectos o van a quedar registrados durante todo el periodo, o debieran quedarlo durante todo el periodo en que esté vigente ese acto de autoridad. ¿Qué es lo que va a pasar? En el ejemplo que yo les planteaba antes, en esta activación o desactivación, cuando yo paso de una suspensión a un acto de autoridad y luego de vuelta a una suspensión. Me parece que yo sí voy a tener que activar y en definitiva generar una declaración jurada distinta cuando yo tenga un acto de autoridad que me empiece a regir cuando previamente tenía una suspensión, pero luego debiera ser automático el paso de ese acto de autoridad por su terminación para continuar con la suspensión. ¿Por cuánto tiempo la ley protege? A ver, la ley, como decíamos, la ley tiene una vigencia según el caso de que se trate. La vigencia es de 6 meses para los actos de autoridad y para el pacto de suspensión temporal de jornada. Los pactos de reducción de jornada, que son el título segundo, tienen una vigencia de 10 meses, todo contado desde la fecha de publicación de la ley, que es del 6 de abril. Nos preguntan ahí en la misma, ¿debe ser acordado mutuamente? Bueno, como decíamos, el pacto de autoridad es una cuestión que opera de pleno derecho. Por el solo acto de autoridad se produce la suspensión temporal del contrato de trabajo, por lo tanto no tengo nada que acordar, no tengo nada que formalizar más que mi declaración jurada ante la AFC.
Si es que tengo un pacto de continuidad laboral, ahí sí lo voy a tener que formalizar. Por el contrario, si lo que tengo es un pacto de suspensión temporal porque tengo una afectación total o parcial de mi actividad, ahí sí voy a necesitar un acuerdo que tiene que cumplir con aquellos requisitos que la ley establece, y creemos que la suscripción o la comunicación a través de medios electrónicos y la formalización de la voluntad del trabajador, por ejemplo, a través de un correo electrónico de vuelta que diga sí, estoy de acuerdo, y en la medida de lo posible que adjunte en PDF firmado su anexo, va a bastar, creemos, para efectos de considerar que hay consentimiento y que hay un acuerdo en ese sentido, porque no podemos pretender, de nuevo, que vayan a exigirnos por presencia física, cuando lo que es lo que la autoridad sanitaria está evitando o tratando de evitar a toda costa. Respecto a los pactos de continuidad laboral, la vigencia, bueno, ahí está la dificultad que nosotros le planteábamos. ¿Qué pasa si, por cierto, que puede haber un pacto de continuidad laboral que diga que durante toda la vigencia de esta ley yo voy a seguir trabajando, pero qué pasa con aquellos trabajadores en que yo digo, mire, ¿sabe qué? Yo tengo fondos tengo por un lado fondos para seguir cubriendo sus remuneraciones por un mes, y tengo actividades para que usted teletrabaje aproximadamente también por un mes. ¿Qué pasa después? Si el acto de autoridad es un acto que va a regir por 3 meses, nosotros estamos a la espera de ese dictamen interpretativo de la Dirección del Trabajo. De nuevo, la lógica debiera hacernos pensar que se va a permitir, o debiera permitirse, en un periodo determinado que siga recibiendo remuneraciones, y en ese periodo sucesivo, donde yo ya no pueda seguir manteniendo sus remuneraciones, pero tenga vigente un acto de autoridad, yo pueda acogerme a las prestaciones de la ley. Por cierto, y de seguro, no voy a poder hacer las dos cosas al mismo tiempo, porque obviamente eso sería un aprovechamiento y voy a entrar en las figuras delictivas que establece la ley. No puedo pretender tener las dos prestaciones al mismo tiempo, pero desde un punto de vista de la economía del trabajador, desde el punto de vista del beneficio del trabajador, del cuidar su fondo de cesantía y del cuidar los fondos fiscales, yo debiera pensar que la interpretación de la Dirección del Trabajo va a permitir fórmulas en que el trabajador pueda acceder, no tenga que acceder a todo el periodo de vigencia de la acto de autoridad, sino que a una parte del mismo, o que, como decíamos también, se le pueda por parte del empleador suplir en parte aquello que va a dejar de recibir el trabajador, para dejarlo en una mejor posición. En el caso de suspensión temporal y el pacto de reducción de jornada, ¿qué pasa si el fondo acumulado del empleado es insuficiente? Es lo que veíamos. Primero se van a agotar los fondos de cesantía. Si el fondo de cesantía es insuficiente, pasa luego a las prestaciones del fondo solidario. El caso de los centros comerciales ya lo tratamos, es complejo. Estamos hoy día en tierra de nadie. Insisto, en teoría, si uno lo pusiera en la sala de clase, yo creo que un trabajador de una tienda podría exigir por ejemplo, del Casa Costanera de Vitacura, que hoy día está sin cuarentena, especialmente, podría llegar y decirle, ¿sabe qué? Yo necesito que usted abra la tienda porque yo tengo que trabajar. No, es que no puedo abrir. No, es que usted sí puede abrir. No tiene ningún acto de autoridad y no tiene ningún acuerdo conmigo que impida la prestación del servicio. Por cierto que hoy en Providencia, Las Condes, donde están las cuarentenas vigentes, se están rigiendo hasta ahora por el acto de autoridad. El tema es que cuando se levanten esas cuarentenas, o en las comunas a lo largo de Chile, donde no hay actos de autoridad, no hay cuarentena, un mall, por ejemplo, en Antofagasta, hasta donde yo sé no existe cuarentena, esos trabajadores, en teoría, podrían perfectamente estar trabajando, si es que, o podrían exigir que se les dé el trabajo convenido, o a lo menos que se le paguen las remuneraciones, si es que no han firmado anteriormente un pacto de suspensión del contrato de trabajo. Luego, ¿cómo puedo ejecutar en forma práctica el pacto de reducción de jornada? Bueno, ahí lo tratamos de pasar. De todas maneras, a Marlene, nosotros le hemos hecho llegar la presentación, y en el pacto de reducción, cuando tratamos ese capítulo, dice cuál es el contenido del pacto de reducción. Entonces van a poder, espero, acceder
a esos requisitos en la práctica se va a traducir en una conversación con trabajadores o con la organización sindical, si es que tiene, si es que la hay, para suscribir estos pactos de reducción de jornada. Tengo que hacerlo por escrito, ya decíamos la dificultad práctica, y sobre todo en aquellas empresas donde las organizaciones sindicales son particularmente representativas, la sugerencia y la invitación es que si los vamos a hacer, los hagamos con las organizaciones sindicales. Es perfectamente posible, no es necesario el acuerdo de cada uno de los trabajadores, sino que vamos a entender que la organización sindical representa a cada trabajador. Sí, ese pacto de reducción de jornada va a tener que cumplir con los requisitos que yo firme, el pacto que yo firme con la organización sindical va a tener que cumplir con los requisitos que se establecen para el pacto individual. O sea, va a ser un pacto bastante extenso, pero a lo menos yo no voy a tener que estar sacándole la firma o pidiendo el consentimiento a cada uno de los trabajadores. ¿Cómo se aplica la suspensión con los vendedores a comisiones? Que se pagan comisiones desfasadas, esa es una buenísima pregunta, y la verdad es que la vengo tratando de masticar desde ayer, y el ejemplo que nos ponen es el siguiente: el trabajador que prestó servicios normalmente durante el mes de marzo, y se trata de aquellas remuneraciones variables que no podemos pagarla durante el mismo periodo, sino que por la complejidad, por temas de cálculo, por lo que sea, no las liquidamos en la misma remuneración de marzo, sino que la liquidamos en la remuneración del mes de abril. ¿Qué va a pasar si en ese caso ya durante el mes de abril nos empezó a regir un acto de autoridad? Y nuevamente volvemos a la complejidad práctica de que si yo cumplo con el contrato tal como está pactado, lo que va a haber en la administradora del Fondo de Cesantía es que en el mes de abril va a haber un pago de remuneraciones, va a haber un pago de cotizaciones, y por lo tanto va a poder pensar que hay un pago total o parcial de remuneraciones que excluye, o que podría suponer un pacto de continuidad laboral y que excluye a ese trabajador de la posibilidad de acceder a las prestaciones de la ley. Y por lo tanto, ese trabajador a quien yo le debo pagar por esta cuestión no deseada y por esta incertidumbre de cómo va a accionar el administrador del Fondo de Cesantía, podría verse afectado simplemente por ese solo hecho. A ver, yo tendería a pensar como en una solución práctica, que sería en lo posible, primero acordar la postergación de este pago por una cuestión, simplemente explicándole al trabajador la situación práctica o a la organización sindical que lo represente, cuál es la situación práctica o lo que podría suponer el que yo aparezca pagando remuneraciones en un periodo donde está rigiendo un acto de autoridad, y comprometer el pago cuando cese dicho pacto con los intereses y reajustes que puedan aplicar. Va a haber un perjuicio en realidad al trabajador, es discutible, porque recordemos que el subsidio que se pague se va a pagar también en función de las remuneraciones de los últimos 3 meses, es decir, cuando yo pague el subsidio del mes de abril, que si bien obviamente el primer mes va a ser inferior al 100% de la remuneración, va a ser el 75%, el 70%, lo voy a calcular en función de las remuneraciones de marzo, febrero y enero, que ya incluyen el variable que había recibido a su vez en febrero, enero y diciembre. Por lo tanto, no es que en realidad el trabajador vaya a dejar de recibir todo el variable, sino que el beneficio se va a calcular en función del variable que recibió en los meses anteriores. Pero sí, estoy de acuerdo, se produce una situación que es de difícil solución, y de nuevo, a mí lo que realmente me preocupa es que producto de estas situaciones que aparecen sumamente lógicas, como decir, tengo que pagarle al trabajador sus remuneraciones porque se las debo, la AFC no vaya en definitiva a tomar esas consideraciones, porque lo que va a ver es un registro con números, con nombres, y que cuando vea pago de cotizaciones previsionales diga, en realidad aquí hay un pacto de continuidad laboral, y tendríamos que excluirlo del pago del beneficio. Bueno, lamentablemente estamos con el tiempo del webinar, me pasé un poco de hecho. Sé que han llegado una gran cantidad de preguntas durante este rato, de hecho puedo contabilizar
aproximadamente 14 preguntas que llegaron en este rato. Veo que me estaban hablando también a través del chat. Yo voy a tratar, en la medida de lo posible, a la brevedad, de ir, veo algunos nombres conocidos por acá también en las preguntas, voy a tratar en lo posible de ir contestando durante el día de hoy o el día de mañana estas preguntas en el compromiso que yo tenía de responder y darles estos espacios. Me parece que la mejor forma, Marlene, si estás de acuerdo, es canalizarlas a través tuyo. Yo te puedo indicar quién me hizo la pregunta durante esta exposición, porque están con nombres, aquellos donde aparece participante anónimo, que son solamente un caso, dos casos. Si quieren mandarle las preguntas directamente a Marlene, pues háganlo. De nuevo, yo me comprometo a tratar de responderlas a la brevedad posible, para que no queden sin responder. Entendemos que son tiempos complejos, tiempos difíciles, y que lo que necesitan son respuestas. Así que mi compromiso es a responder a la brevedad posible estas 15 preguntas. Les agradezco su tiempo. No sé, Marlene, estás en mute. No Sí, sé no, si acá estoy. Acá está Marlene. Nuevamente, muchas gracias a todos por haber tomado el tiempo de escucharme. Ojalá les haya sido útil, ojalá algo haya podido aclarar. Y de nuevo, estamos a su disposición para lo que necesiten, y a la disposición de la Cámara, como siempre. Muchas gracias. Yo por mi parte, bueno, Marlene Grolmus acá de Camchal, muy agradecida a Keri y a ti por esta charla tan ilustrativa. Sin duda van a aparecer más preguntas, así que muchas gracias por tu disposición. Efectivamente pueden mandármelas a mí y las triangulamos. Mi mail es m de Marlene, Grolmus, GROLLMUS, @camchal.cl. Y solo agregar que nuestros socios recibieron hace poco un mail sobre un Info Hub COVID-19, que es un landing en nuestra página donde estamos juntando todo tipo de información, ofertas, alianzas, todo lo que nuestros socios puedan aportar para que colaborativamente podamos salir todos de esta situación lo mejor posible. Así que una invitación a todos es ver de qué manera pueden participar en esta plataforma, ya sea ofreciendo información o también si necesitan ustedes aclarar otros temas que no fueron tratados en esta charla ni en las anteriores o próximas, pueden sugerirnos nuevos temas para que nosotros podamos organizar un webinar y ayudarlos con las respuestas que necesitan. Así que cualquier iniciativa, sugerencia, mándenmela, estamos para apoyarles. Y bueno, armarse de paciencia porque esto no va a terminar muy pronto. Pero estamos full operativos, así que por lo menos con nosotros y muchos socios que están apoyando pueden contar. Muchas gracias de nuevo. No sé si hay alguna otra palabra de tu parte. No, agradecidos son simplemente que nos hayan escuchado. Comparto con Marlene, son tiempos difíciles, tiempos donde va a ser necesaria mucha paciencia y sobre todo mucha creatividad y mucha empatía. Así que la invitación es a ser creativo, a ponerse en el lugar del otro, y también desde lo que nos compete a nosotros como abogados, somos los primeros en que tenemos que impulsar la creatividad y dar la mejor solución posible, innovar, porque entendemos que toda compañía, o que ninguna compañía, mejor dicho, es igual a la otra, que las realidades de cada uno de ustedes son distintas. Así que de nuevo estamos disponibles para ponernos también de alguna manera en la piel de ustedes y tratar de ayudarlos de la mejor manera posible. Un abrazo a todos y buena suerte en lo que viene. Eso, gracias Francisco.